Buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir con ustedes información referente a una situación problema que encontramos allá en esta zona donde hicimos estos trabajos. Luego vamos a hablar de las buenas prácticas en respuesta a esa situación problema. Y finalmente un poco cuáles son los logros o impactos al aplicar esas buenas prácticas alrededor de esa situación problema. De alguna manera, entonces, aquí vamos a combinar nosotros el conocimiento local con el conocimiento, pudiéramos llamarlo, científico. Como decíamos, entonces vamos a empezar hablando de la problemática. ¿Cuáles son las malas prácticas que encontramos en esta zona cuando hemos iniciado trabajo? Todas estas malas prácticas tienen que ver con quemas de incendios, desforestación galopante, manejo de suelo mal manejo de suelo y agua, sistema productivo extractivo, agricultura migratoria, siembra a favor de la pendiente, ganadería extensiva, poca o ninguna resiliencia. Ustedes pueden ver, ahí al lado aparece entonces, digamos, en las fotos esta situación. Pero también, además de eso, hay unos factores que afectan la producción. Y estos factores tienen que ver con, por ejemplo, la población. La macrozona seca. Ok, gracias. Decíamos que esto es la zona o la macrozona seca de Centroamérica. ¿Y qué ocurre? Si bajamos acá en esta parte, encontramos que también en esa zona es donde se concentra la mayor cantidad de población, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros tenemos aquí una gran cantidad de población, significa también que entonces también hay una alta vulnerabilidad en la producción o en la alimentación de la gente. Entonces, eso nos lleva a relacionar esto con estos dos elementos que tienen que ver con la evapotranspiración, y la precipitación. No sé si se mira bien ahí los colores, ¿verdad? Esto se refiere, esta curva, se refiere a la evapotranspiración que ocurre principalmente, si ustedes miran aquí, esto es los meses cuando hay la canícula en nuestro medio. Y por otro lado, también entonces aquí hay precipitación buena y aquí empieza a disminuir la precipitación. Entonces nos encontramos en una situación en la que tenemos que aplicar buenas prácticas para superar esa situación. Entonces, dentro de esas buenas prácticas las hemos dividido en las prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales, y ahí tenemos esa serie de gama de buenas prácticas que nosotros aplicamos en la Empira. Hemos enumerado pues las más importantes, no quiere decir que, pero los que están en amarillo, una de ellas es la no quema, la semilla de calidad, los bancos vivos. Estos bancos vivos son los que ustedes conocen como los silos donde se guarda semilla o grano, ¿verdad? Y siembra directa, cero labranza, manejo de rastrojo, árboles dispersos. Por el tiempo no vamos a leer todo eso, pero ahí están entonces todas las buenas prácticas en la parte agrícola. También hemos aplicado o identificado buenas prácticas en la parte pecuaria. Y siempre comienzan con la no quema. Después vamos a ver por qué. Entonces, también pastos mejorados. Y ANE significa para nosotros alternativas nutricionales para la época seca, principalmente. Después están otras cosas que tienen que ver con banco de proteína, procesamiento y mejoramiento genético, es el último eslabón dentro de las buenas prácticas. Otras buenas prácticas que hemos puesto en práctica allá en la zona es la captura de agua. Si ustedes miran, nosotros acá hemos ido, podemos decir, un poco de lo simple a lo más complejo. ¿Qué pasa? En nuestro medio, en estos lugares, los productores son pequeños productores. Entonces partimos de captura de agua y ahí vean ustedes
las diferentes estructuras que se usan para capturar agua. También no se deja de lado el recurso flujo, ¿verdad? Y ahí pues también están las diferentes formas de que se hacen riegos para la producción. Y también hemos hecho uso de otras tecnologías como estas que aparecen ahí, las norias y los arietes, ¿verdad? Entonces, estas son, podríamos decir, las buenas prácticas desde el punto de vista agrícola. Pero también, ligado a la parte de producción y de manejo de recursos naturales, entonces hemos puesto en marcha buenas prácticas relacionadas con los sistemas financieros. O sea, pues la gente no producirá si no tiene forma de cómo producir. Y parte de ello es entonces la constitución o la creación de estos sistemas financieros. En nuestro medio iniciamos, la gente inició con bancos comunales, cajas rurales, cajas municipales, regionales, cooperativas. Estas son cooperativas de ahorro y crédito principalmente, fondos rotatorios y tiendas de consumos e insumos. Normalmente, pues, ¿qué pasa con estas prácticas financieras? Como decíamos, van ligadas entonces, de alguna manera, a los proyectos. En este caso, no han tenido un sistema, o por decir, un financiamiento para los productores, porque nosotros nunca ligamos el financiamiento con la asistencia técnica y capacitación. Entonces había que crear este tipo de forma a través de un fondo rotatorio. Es como capital semilla. ¿Qué pasa entonces? Para dar respuesta a todo esto, hemos identificado un sistema agroforestal en el que se combinan, pudiéramos decir, todas esas buenas prácticas. Nosotros lo hemos definido, ¿verdad? ¿Y por qué se llama Quesunguala? Es un sistema agroforestal que viene, pues, el nombre de esta comunidad que se llama Quesunguala. Es una comunidad allá en el sur de la Empira, donde trabajamos mucho tiempo. Ahí pueden leer ustedes. Este sistema lo que hace es una serie de tecnologías de manejo de suelo, de agua, nutrientes y vegetación, basado en 3 tipos de cobertura, ¿verdad? El primero es el manejo de rastrojo, cultivos dentro de ese sistema, arbustos y árboles dispersos en regeneración natural. Ahí vamos a ver un poco más adelante cómo es que esto contribuye. ¿Qué pasa ya con algunos resultados alrededor de estas situaciones allá? Nosotros, ustedes pueden ver en estas dos láminas, que por un lado tenemos aquí escorrentía, agua de escorrentía y agua de infiltración. Nosotros estudiamos un poco qué pasaba en época lluviosa con la escorrentía y con la infiltración cuando la gente tenía su guamil o quemaba o aplicaba las buenas prácticas identificadas antes en el sistema Quesungual. No quiere decir que de una vez las aplicaban todas, iban los productores aplicándolas poco a poco, paso a paso. Pero en el transcurso del tiempo entonces se empieza a ver cómo, ¿verdad?, el agua de escorrentía va disminuyendo porque hay una cobertura vegetal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero lo más importante es en la época seca, ¿verdad? En donde, vean ustedes, el agua es como que la estemos almacenando en el suelo a través de esos sistemas de producción que llamamos sistema agroforestal. ¿Qué pasa? También recogimos información durante todos estos tiempos, todos estos años, alrededor de qué cantidad de humedad se acumulaba en esos sistemas. Estamos hablando desde el 93 al 2001. Ustedes pueden ver que empezamos, podemos decir, con 8% de humedad hasta alcanzar un 29%. Lo importante de esto es que en estos, entre 8% de humedad a 29%, eso equivale a 42 milímetros de lluvia, ¿verdad? Y un 1% de humedad equivale a 2 milímetros de lluvia por hectárea. Significa que se pasó en estos años de tener en la tierra 160 metros cúbicos de agua a 580 metros cúbicos de agua por hectárea en el mes más seco, que allá era abril. Esto entonces también está relacionado con estos efectos de
el Niño y el Mitch. Pero queremos hablar un poco de los rendimientos por hectárea en estos cultivos de maíz y frijol dentro de ese sistema agroforestal. ¿Qué pasó entonces? Acá tenemos entonces hablamos de los rendimientos por hectárea y los años cuando ocurrió esto. ¿Qué pasó cuando estuvo el Niño con nosotros? El cultivo, esta es, digamos, la curva de producción del cultivo de maíz. Esta es la de frijol, la normal. ¿Qué pasa cuando ocurre el Niño? Entonces, normal, miren, sí bajaron los rendimientos un poco, pero se mantuvo de tal manera que siempre hubo producción para alimentar a la gente. O sea, la gente siempre tuvo maíz para su consumo. Y igual ocurrió con el frijol. Significa pues que cuando tenemos o estamos produciendo bajo un sistema agroforestal, entonces siempre vamos a tener la oportunidad de que la gente pueda tener alimento. Igual que pasó cuando el Mitch. Cuando el Mitch, igual sucedió. Siempre tuvimos exceso de alimento y no hubo daños, digamos, al ambiente cuando este fenómeno ocurrió. ¿Qué pasó en ese tiempo? Cuando nosotros llegamos a esa zona, era una zona deficitaria en el alimento. Cuando en este tiempo, productores de esa zona, familias de allá, se organizaron para mandar alimentos a la costa norte. Y ellos enviaron entonces principalmente maíz y frijol. Y en algún momento, más adelante, también se envió semilla de maíz, ¿verdad? Porque se produjo semilla de maíz para que a través de la Cruz Roja, en ese tiempo la Cruz Roja hizo esa dinámica de hacer la distribución. Entonces, todo eso entonces en función de tener un sistema que permitiera la seguridad de la producción. Ahora vamos a relacionar esos sistemas de producción con esta tormenta tropical, la depresión tropical 12E, recientemente ocurrió. Entonces, ¿qué pasa en parcelas donde la gente quema o quemaba? Vean ustedes, acá tenemos los factores, mucho, medio, poco o ninguno. ¿Qué pasaba cuando se quemó? Durante las parcelas que estaban sembradas y que quemaron los productores durante esa tormenta, miren cuánto perdieron, ¿verdad? Si ustedes miran entonces la diferencia en parcelas donde habían árboles, o donde hay árboles, estamos hablando del sistema, cómo se redujeron esas pérdidas. Y si unimos parcelas donde hay árboles con parcelas donde hay o aplican todas aquellas prácticas o algunas de aquellas prácticas que les mencionamos antes, entonces también, si sumamos esto con esto, entonces vamos a tener una mayor cantidad de alimentos para la gente. Entonces, eso ocurrió durante esa tormenta tropical 12E. En relación al beneficio, costo y productividad de la mano de obra, ¿verdad? Mano de obra familiar para estos diversos sistemas de producción. Entonces, ¿qué pasa en un sistema donde la gente quemaba o quema? Entonces, esta es su relación beneficio-costo. Y acá entonces tenemos la productividad de la mano de obra en dólares por día por hombre. Vean ustedes cuando la gente quema cuánto recoge, cuánto recibe. Cuando usa químicos, cuando no quema, pero que no tiene animales dentro del sistema, entonces estamos hablando de 5.3 dólares por día por hombre. Y cuando al sistema, digamos, entran animales, o sea, se involucra otro elemento de la producción, entonces eso sube a 6.2, la productividad de la mano de obra. ¿Qué pasa con nuestro suelo seco? Cuando el suelo es seco y desnudo, ¿verdad? Cuando el suelo está seco y desnudo. ¿Qué ocurre normalmente en nuestros suelos? Podemos decir, en nuestros suelos hay vida, ¿verdad? Hay vida. Sí, ahí hay pues una diversidad de micro y macronutrientes, ¿verdad? Micro y macro organismos, ¿verdad?
Entonces, tenemos pues una alta biodiversidad de seres en la tierra. ¿Qué pasa cuando el suelo está desnudo y seco? Ahí encontramos un artículo de un periódico mexicano donde decía que la energía solar lo cocina. Usamos eso. Ese artículo recientemente salió refiriéndose a los problemas del cambio climático en la actualidad. Y entonces ellos mencionan cómo cuando el suelo, ¿qué va a pasar en el futuro en las parcelas de productores que no haya árboles? Entonces va a ocurrir esto. Ellos dicen el suelo, la energía solar cocina. Y entonces como en el suelo hay vida, ¿qué pasará entonces con esa vida? No va a haber vida. Y los microorganismos, ustedes, es muy importante para la producción. ¿Ya? Reciclan nutrientes y eso. Entonces, hay vida debajo del suelo y un poco sobre el suelo, porque esto, pudiéramos decir, es lo que allá llamábamos el rastrojo o la biomasa que está sobre el suelo, que nos permite acumular. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite acumular humedad en el suelo. Esto también salió recientemente en un periódico de aquí de Centroamérica, en dos zonas, en donde en las últimas 2 semanas hubo fuertes lluvias a lo largo de la frontera entre Honduras y El Salvador. Lo importante para nosotros es que en esta zona donde o la gente ha estado aplicando este sistema de producción, aquí no ocurrió esto, no hubo deslizamientos ni inundaciones. Ahí tenemos un mapa, no lo trajimos ahí, pero tenemos un mapa donde muestra qué pasó en esas 2 semanas de lluvia. Apenas a las orillas de las quebradas y los ríos había agua, de ahí nada más. Ahí mostraban una zona de Guatemala, no la quisimos traer ahora, pero es decir, queríamos hacer eso porque significa pues que en estos lugares donde, ¿verdad?, se está manejando este tipo de sistema de producción, entonces no tenemos estos problemas de deslizamientos de tierra o de inundaciones, ¿verdad? Y eso pues es muy importante para la producción y para la gente que está ahí, pues puede sacar sus cosechas. ¿Qué pasa? Finalmente, tenemos que decir un poco cuáles son los impactos y esto que hemos llamado el sistema Kazungual. Es un poco repasando aquí algunas cosas. Entonces hay una alta reducción de erosión, ¿verdad?, en los terrenos. Recuerden que la tierra se pierde por erosión y por otras formas, pero una de ellas es esto, y si perdemos la tierra, entonces no vamos a tener producción. Entonces se ha reducido de 396 hectáreas de tierra que se perdían por erosión, se ha reducido a 34 hectáreas la gente que está usando este sistema. O sea, con roza y quema perdemos esto, pero si usamos, puede ser bosque seco o sistemas silvopastoriles o agroforestería, entonces se reduce esto a esta cantidad de pérdida de suelo. Y ustedes saben, el suelo tiene un valor. En otros momentos hemos cuantificado eso, pero ahora no lo vamos a mencionar. Pero sí, entonces hay reducción de erosión. Volvemos a aquello que les dije, ya como impacto es que también entonces tenemos mayor retención de agua en el suelo al aplicar estos sistemas, estas buenas prácticas que les mencionamos antes, ¿verdad? Esto pues está documentado y entonces esto de alguna manera, estos sistemas han resistido sequías de 20 y 30 días más cuando no hay humedad en el suelo. El sistema también entonces aporta madera de pino de color, aquí hay unas cantidades, también aporta producción de granos básicos, estamos hablando de maíz, frijol y maicillo, más o menos $1.960 por hectárea por año, y lógicamente la recuperación del paisaje, hablando de entre 70 y 140 árboles por hectárea de manera dispersa. Eso de alguna manera implica otras cosas muy importantes. Para la cuenca, los flujos de los ríos son más estables y de manera regular, y los ríos, hay una cosa muy importante, se cargan con mucho menos sedimentación. En la actualidad, por ejemplo, se está gestando en esa zona un proyecto de compensación por bien y servicio ambiental por esto que la gente ha hecho allá.
por el manejo de sus recursos naturales. Está en proceso eso. Pero alguien nos preguntó en una ocasión que hicimos estas presentaciones, bueno, pero si eso es tan bueno, ¿por qué la gente no lo replica o no lo aplica más? Quiero decirles que sí se ha aplicado, por ejemplo, en todo el arco seco de Honduras se está aplicando eso. Por ejemplo, hablando de toda, primero la zona del Empira, después el sur de Intibucá, ahorita actualmente estamos ya entrando al sur de La Paz, el sur de Valle, sur de Francisco Morazán, el Paraíso, la parte baja del Paraíso, Choluteca, la parte de Morolica, por esa zona de allá. Entonces ya están aplicando estos sistemas. Pero además de eso, pues también fuera del país, ya hay países que están haciéndolo, ¿verdad? Países de Centroamérica y un poco más alejados de aquí también. Entonces, ¿qué pasa? Si se conoce todo esto, decimos, si sabemos que eso es bueno, ¿por qué no se aplica? ¿Verdad? Entonces eso pasa por esto. Porque muchas veces no hay una organización de los productores y cuando hay, no hay autonomía, o sea, pues que de repente nosotros como técnicos, recuerdan que les dije al principio, una combinación de lo que la gente hace local y uno de técnico. Pero a veces llegamos como técnicos y queremos decirle a la gente hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, entonces la gente cuando le llevan algo también se va por ahí. Entonces eso es una de las cuestiones, no dejamos que la gente tenga su autonomía y decida por sí mismo. Hay esta parte, creo que en todos los países ocurre, hay mucho clientelismo político. Podemos decir que tenemos un estado rentista, ¿verdad? Siempre está buscando la renta de la gente. Y siempre la cultura creditista. Vean ustedes, hablamos de crédito, allá hablábamos de caja rural y eso para nosotros son sistemas financieros. Cuando hablamos de sistemas financieros significa que yo pongo algo y alguien pone algo, pero yo entonces estoy construyendo, digamos, un capital. Pero si crédito, solamente el banco o el que tiene la plata, el prestamista, da el piso y él recoge y al final usted no tiene mucho. También hablamos de un mundo de desarrollo paternalista, porque hemos estado acostumbrados a eso, ¿verdad? Al paternalismo. Y siempre un poco no hay muchas políticas financieras, principalmente para los pequeños productores, ¿verdad? Eso de alguna manera nosotros decimos entonces que es necesario elevar las experiencias de campo en manejo de suelo y agua a nivel de estrategias y políticas públicas. O sea, pues que el gobierno o los gobiernos deberán tener en cuenta estas cosas para ponerlas en prácticas a nivel de política, ¿verdad? Al parecer ya hay un interés de una persona que está ahora en el gobierno que conoce de estas buenas prácticas que se están aplicando allá y al parecer hay un interés del gobierno por iniciar un proceso sistemático de replicar esto, principalmente en los ambientes que son similares a ese, no es en todas partes. Y entonces, jóvenes, señores, muchas gracias, ¿verdad? Ahí tenemos abajo la página web del programa en el que nosotros trabajamos, que es el PESA Honduras. Y este PESA Honduras, pues, como entonces también hay una página para todos estos PESA de Centroamérica, en donde pueden consultar algunos más detalles de algunas de las cosas que hablamos ahí en la presentación. Ok, muchas gracias.